Hola, en este tutorial vamos a ver ya Machine Simulator junto con TIA Portal activando tanto señales digitales como señales analógicas. Para ello he partido de uno de los ejemplos de Machine Simulator del cual me he fijado cómo funciona a nivel de demo. Entonces, lo que he cogido ha sido partiendo de esa base, le he quitado el componente este armario, Bien, este es el programa de demo, ¿vale? Que viene asociado con, el, con esta pantalla de Machine Simulator, con este trabajo. Entonces, yo a este programa de demo me he fijado cómo funciona. Entonces, el funcionamiento es que las cajas que son grandes, es decir, las que detecta esta fotocélula, son impulsadas por este cilindro para esta cinta. Y las que no las detecta, es decir, las que están por debajo, que pasan sin ser detectadas, continúan en línea recta. Con lo cual, esta es es una muy buena base para animarlo con un PLC TIA Portal. Entonces, vamos a ver qué es lo que he hecho. En primer lugar, esto lo he retocado. Vamos a abrir el fichero. Le he llamado tutorial 14. Bien, entonces aquí tenía un armario distinto, le he colocado el mío y a este armario mío le he colocado a su vez un potenciómetro y un display. Y además, bueno, la baliza ya la tenía, el armario mío tenía todo lo que se ve excepto el potenciómetro y el display que se lo he colocado. Aquí en general el armario lo tengo aquí, que es este, ¿vale? Bueno, lo quito y ya está. Bien, entonces lo primero que he hecho ha sido esto y después en la fotocélula le he tenido que desplazar antes para que no se pase a la hora de lanzarla. Sí que es cierto que he pensado que la podía haber colocado antes y a partir de ahí con un temporizador en función de la velocidad que lleven las cintas lanzarla antes o más tarde. Bien, entonces aquí ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, bueno, el Machine, para que me aparezca como tutorial 14, pues lo tengo aquí. Si se han dado cuenta, al ir a abrir tutorial 14 aparece la fotografía de esto, que es ni más ni menos que la captura de la pantalla guardada en el mismo sitio, en el mismo directorio en donde se guarda los propios trabajos de Machine Simulator. Bien, entonces eso en primer lugar. El nombre que le llamas aquí a la máquina es como te lo va a guardar. Y después, si guardas una fotografía con la máquina, así te va a aparecer en el listado al abrir el fichero.
Bien, ¿qué elementos tiene esto? Pues esto tiene una cinta 1, una cinta 2, esta es la cinta 3, ¿vale? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, en la cinta 1 le he dicho el PLC out avance es la salida digital 0 de PLC, pero a su vez le he dado una salida digital de velocidad por la salida digital 0, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que en función de la velocidad que yo le diga de 0 a 10.0, ¿vale? Va a correr más o menos la cinta. Aquí, con el potenciómetro este lo voy a leer y la lectura que lea se la voy a asignar a la velocidad que me va a aparecer en el display y a su vez va a hacer que la cinta vaya más rápida o despacio. Concretamente, esta cinta va a acceder por la velocidad, por la salida digital de velocidad 0. La Conveyor 2 exactamente lo mismo. La salida digital de avance es la 0 y la salida digital de la velocidad es la 0 también. En el caso de la cinta Conveyor 3, la salida de avance será el 0, sin embargo, la velocidad, en lugar de sacarla por la salida analógica 0, la saca por la salida analógica 1. ¿Por qué? Pues porque tal y como está colocada la cinta, digamos que está al revés que el resto en función del sentido de la marcha. Entonces, ¿qué ocurre? Que si le das una tensión la misma que a las demás, va, digamos, hacia adentro en lugar de hacia afuera. Entonces, a mí me interesa darle otra tensión independiente, bueno, que dependa de la tensión general que les voy a aplicar a las otras también, pero independiente con las otras porque va al revés. Bien, ahora el creador del parter, este creador me va a crear las piezas tipo 0 y 1. Me las va a crear con un intervalo de 5 segundos. Y además me las va a crear cuando la salida del PLC 0 esté activa. Como vemos, la salida del PLC 0 la utilizo para activar todo el recorrido. Bien, además de esto, tenemos el destructor WordPad 1, que es este, que igual que el destructor WordPad 2, pues van a destruir todo lo que pille. Es decir, cuando llegue aquí una caja, se va a destruir, sea del tipo que sea. Después el neumático pulsador, bien, pues ya en lugar de utilizar la salida 0 del PLC, pues lógicamente tengo que usar otra, porque si no estaría con el brazo fuera, mientras las cintas están en marcha. Por lo tanto, he decidido utilizar la salida 1. Bueno, yo con las entradas y salidas lo que suelo hacer es hacerme una tabla, o bien en una hoja Excel, o bien simplemente me lo escribo en papel, si la tabla es sencilla, y a partir de ahí voy utilizando en programación. Bien, entonces hemos quedado la salida 1 para avance y después me va a decir cuando el cilindro está fuera mediante la entrada digital 0 al PLC. Bien, después defino la pieza número 1, sí, perdón, la 0. Esta es la pieza número 0. Está aquí Word Part Type, tipo de pieza 0, ¿vale? Y esta será el tipo de pieza 1, Word Part Type 1, ¿vale? Que estas piezas, las dos tienen en común que no se muestran al principio en la máquina, ¿vale? No está seleccionado esta casilla, con lo cual no se muestran. Entonces simplemente se crean, ¿para qué? Para que después el creador de piezas las tenga creadas ya y sepa que la 0 es una y la 1 es la otra.
Bien, la cinta 3 ya hemos hablado de ella. Después el destructor 2 es exactamente igual que el de 1. Está siempre activado, no depende de ninguna salida ni entrada digital. La pieza 2 pues ya lo hemos visto, igual que la 1. Después está la fotocélula, que en un principio estaba aquí y la he trasladado aquí. ¿Para qué? Pues para que la caja la detecte antes y entre en esta cinta. Otra solución sería esta cinta haberla desplazado un poco a la derecha. Otra solución sería esta fotocélula colocarla antes y en función de la velocidad dejar un tiempo más o menos largo en función de la velocidad y después de ese tiempo sacar el émbolo, el cilindro. Esa sería la fórmula más lógica. Luego está el armario, que ya he hablado de él cuando lo he sacado, que tiene todo en él, excepto el potenciómetro y el visualizador, el display, ¿vale? Excepto esto, tiene todo. En el cual entramos editamos las entradas digitales y le digo que la seta me la asigna a la 2 porque la 0 y la 1 ya la tenía asignada, el botón verde a la 3, el botón rojo a la 4 y el botón amarillo o ámbar a la 5. Y las salidas digitales, la luz del botón verde a la 2, la luz del botón rojo a la 3, la luz del botón ámbar o amarillo a la 4, la luz de la baliza roja en la 5, baliza ámbar la 6 y la luz baliza verde a la 7. Entonces con esto he asignado las entradas y salidas digitales del armario. Entonces, aparte de eso, he creado el potenciómetro, que el potenciómetro se lo asigno a una entrada analógica, la 0. Y después está el visualizador, que se lo asigno a la salida analógica 0, que es la misma salida analógica al que hemos asignado las dos primeras cintas. Recuerden que hemos asignado la salida analógica 0 para las dos primeras y la 1 para la tercera. Bueno, pues hecho esto, vamos a ver cómo funciona. Bueno, vamos a ver el programa del PLC. Cierro esto. Y vamos al programa del PLC. Bueno, para el programa del PLC lo primero que he hecho ha sido unos graph-set. Bueno, aparte de los graph-set, en primer lugar, este programa de PLC es la copia del programa anterior, del anterior tutorial, que ya dijimos que se quedaba como base. Y bueno, en él tengo la tabla de variables estándar, que no he hecho nada, y me he creado la tabla de entradas y salidas. Bueno, me la he creado. Le he dicho de la 0 a la 15 de entradas, de la 0 a la 15 de salidas. Esta ya la tenía creada, ¿vale? Es como recordatorio. Y después, para el tema de las analógicas, he tenido que crear en el bloque de programa dos dbs, uno para entradas analógicas y otro para salidas analógicas. Entonces, vemos el de entradas analógicas, haciendo un doble clic, que bueno, tienen dos consideraciones. La primera consideración, que cuando le pongo en propiedades, vale, debemos de quitar el acceso optimizado al bloque, vale, eso es una de ellas. Y la segunda, que deben de ser remanentes, vale. Entonces, he seguido la misma norma que las entradas y salidas digitales. Bueno, pues las entradas analógicas le he llamado EA0 hasta la EA15 y tipo de datos reales. Sabemos que solo usamos una en este momento, que se la asignaremos a la EA0, pero bueno, tengo todas ya esto preparado para próximos videotutoriales. Y en cuanto a las salidas analógicas, pasa exactamente lo mismo. He creado de la SA0 a la SA15 todos tipos de datos reales, son remanentes, y también en propiedades, botón derecho propiedades, le he quitado el acceso optimizado al bloque.
A ver, por defecto me aparece como este, por ejemplo, una base de datos que me aparece como acceso optimizado al bloque. Vamos a ver ya, aprovechando el Graphed, qué es lo que he hecho. He cogido los Graphed que me he creado y tengo el paso de emergencia o la etapa de emergencia, la de rearme, la de paro y la de marcha, y después la de inicial, activación de analógica, reposo, activo y saca 2, que es para sacar el brazo, para sacar el émbolo, el cilindro. Vamos a ver, la emergencia, rearme, paro y marcha pertenecen a los pasos de emergencia. El inicial, en la etapa inicial, inic 1 y anal, a los de analógica, y reposo activo y saca 2 a los de proceso. Entonces me he creado una función de analógica, una función de emergencia y una función de proceso. La de emergencia la abro también y la de proceso. Bien, entonces ahora me voy. Lo primero, vamos a ver la de emergencia. Bien, el Graphed de la de emergencia sería este. Si tomamos el Graphed que he definido, tengo que, bueno, en el primer ciclo, porque la emer es el paso que está por defecto cuando el inicial, ¿vale? La etapa inicial. Entonces, en el primer ciclo, o bien cuando me está fallando la seta de emergencia, voy a la etapa inicial y quito el resto de las etapas pertenecientes a emergencia. Después, estando en la etapa de emergencia, cuando se quite el pulsador de emergencia, bueno, este realmente está al revés de lo que yo esperaba, con lo cual lo voy a poner al revés, ¿vale? Es decir, aquí cuando se pulse la emergencia va a activar emergencia, y cuando se deje de pulsar la va a quitar la fase de emergencia, la etapa de emergencia, y se pone en la etapa de rearme. Dentro de la etapa de rearme, cuando se pulsa el rearme, se va de la etapa de rearme y pasa a la etapa de paro. Dentro de la etapa de paro, cuando se pulsa marcha, se va de la etapa de paro y se coloca en la etapa de marcha. Dentro de la etapa de marcha, cuando se pulsa paro, se va de la etapa de marcha y se va a la etapa de paro. Estando en cualquier etapa, si me llega el pulsador de emergencia, se me pone en emergencia, ¿vale? Bien, esto en cuanto al Graphed. Todas estas etapas, o algunas, las vamos a utilizar luego posteriormente. Bien, ahora, activaciones que en este caso van a ser las luces, ¿vale? Cuando está en la etapa de paro, se va a poner la luz del botón en marcha, pero con el clock de 1 hercio. ¿Recuerdan en el vídeo anterior que aquí en el PLC, en propiedades, botón derecho propiedades, en las marcas tengo activados los bits de marcas de sistema y de ciclo? Vale, pues con la activación de marcas de bits de ciclo utilizo el first cycle, el primer ciclo, y con las del sistema utilizo justamente el clock, ¿vale? Que esto me lo dan las marcas estas, ¿vale? El primer ciclo y el clock. Este clock he elegido el de 1 hercio, pues para que, bueno, para que se lea bien y tal. Bien,
Entonces, bueno, otros se verían igual, pero me ha gustado esa velocidad. Entonces, estando en la etapa de paro, va a estar la luz del botón de marcha, como invitando a que se le pulse marcha, ¿vale? En parpadeo. Y si está en la etapa de marcha, se va a encender la luz verde del botón de marcha fija, encendida. Bien. Cuando está en etapa de paro, se enciende la luz del botón de paro. Cuando está en la etapa de rearme, con un hercio, o sea, de forma pulsatoria, digamos, de forma intermitente, perdón, se me va a encender la luz del botón de rearme. Bueno, he utilizado directamente las O1, o 2, o 3, o 4 y las Is. Bueno, les podría haber puesto un nombre más racional, pero para que vean que se puede hacer de alguna forma como se quiere. Bien, cuando está en la etapa de marcha, la luz del botón de rearme se queda fija, encendida. Lo he definido así. Y cuando está en la etapa de paro también. Es decir, cuando está en emergencia, pues va a estar apagado. ¿Vale? Lo podía haber hecho. Pero bueno, como quiero hacer esta, cuando está en la etapa de rearme, que esté ahí llamando la atención para que se pulse el rearme, pues bueno, lo he hecho así. Se puede hacer de la forma que se quiera. Y después, vamos a las luces de las balizas, de la baliza. La luz roja se nos va a quedar encendida cuando está en emergencia, en la etapa de emergencia. La luz amarilla se me quedará encendida cuando está en marcha o en paro, pero se me va a quedar parpadeando cuando está en etapa de rearme. Y la luz de baliza verde cuando está en la etapa de marcha. Bien, ya hemos visto la función emergencia. Vamos a ver ahora la función analógica. Vale, la función analógica, que es súper sencilla, cuando está en la etapa init 1 y no está en la etapa de emergencia, se pone en anal. Cuando está en anal y llega la etapa de emergencia, se quita la etapa de anal y se pone en init 1. O bien cuando llega la etapa de emergencia. O sea, esto realmente me sobraría, pero lo pongo por claridad. Y en el primer ciclo también está en init 1. Es decir, de init 1 va a pasar a anal cuando se quite la emergencia. Punto. En init 1 va a empezar en el primer ciclo y cada vez que entre la emergencia va a seguir en init 1. Es así como lo tengo previsto. Entonces, ahora el tratamiento de las analógicas. Las analógicas, como hemos visto, tratamos números reales. Entonces, en la etapa init 1 voy a colocar que en el display me salga un 0, ¿vale? En el display, y como recordamos, también la salida analógica 1 se la hemos asignado a la cinta 3, porque la salida analógica 0 se la asignamos al display, a la cinta 1 y a la cinta 2, ¿vale? Como hemos quedado. Entonces, se me va a poner un 0, ¿vale? Siempre que esté en init 1 o bien que no esté en marcha, ¿vale? Bien, y cuando está en anal, en la etapa anal de analógica, y además está en la etapa de marcha, entonces la entrada analógica 0, que es la entrada del potenciómetro, la vamos a mover a la salida analógica 0. Y para hacer que la salida analógica 1 sea igual a menos la entrada analógica 0, porque es la misma entrada analógica, el potenciómetro, entonces lo que hago es restar. De 0 le quito la entrada analógica 0, con lo cual ya tengo la salida analógica 1. ¿Vale? Es la forma de que la salida analógica 1 sea igual, pero de distinto signo o del signo contrario que la salida analógica 0. Con lo cual la cinta
va a girar en sentido inverso al que tenía previsto. Bueno, al que tenía previsto si la analógica hubiese sido positiva. Bien, esto en cuanto a analógicas. Y ahora nos vamos al proceso, que es súper sencillo también. El grafo del proceso dice que si está en emergencia, pase a reposo, y también en el primer ciclo de scan. Bien, y además de pasar a reposo, lógicamente quita el resto de los pasos de este grafo. Estando en reposo, cuando llega marcha, que vendrá del grafo de emergencia, se quita de reposo y se pone en activo. Cuando está en activo y llega la entrada 1, que será la fotocélula, ¿vale? La entrada de la fotocélula, se quita de activo y se va a saca 2, según hemos definido en el grafo. En el saca 2, ¿qué es lo que hará? Lo que hará en el saca 2 será sacar el émbolo para empujar la caja. A su vez, si está en activo y se pasa a paro, se va de activo a reposo. Bien, ahora hemos visto reposo, hemos visto activo, vamos a ver, hemos visto reposo, hemos visto saca 2, vamos a ver activo. Bueno, si está en saca 2, esto lo podía haber puesto aquí a la vez, que lo voy a poner. Si está en saca 2 y llega la entrada 0, que la entrada 0 es la de cilindro, control C, control V, lo pongo aquí. Perdón, esto es de saca 2 a activo, nada, no he dicho nada, lo tenía bien. Vale, entonces esto es de reposo a activo y esto es de saca 2 a activo, ¿vale? Según el grafo. Bueno, pues ya tenemos el funcionamiento de las etapas. Entonces, si está en saca 2, llega el cilindro fuera, entonces lo quita de saca 2 y lo regresa a activo, ¿vale? No a reposo, sino activo. Bien, ahora, en activo lo que hace es un set de las cintas, la cinta 1, 2 y 3. ¿Por qué hace un set en activo? Bueno, podría haber hecho también, en lugar de activo, pues activo o saca 2, pero bueno, son distintas formas de hacerlo. Lo he hecho con un set reset. A mí personalmente me gusta más de la otra forma, pero se puede hacer así. O bien, si yo aquí le pongo en paralelo con activo saca 2, ¿vale? Y aquí en lugar de set le pongo una salida convencional, pues sería exactamente lo mismo y no tendría que resetearlo. Y así pues lo tengo que resetear. Cuando el grafo está en reposo, reseteo las cintas, con lo cual se van a parar. Y después, cuando está en saca 2, lo que hago es activar el cilindro. Bien, pues esto es todo el programa. Bueno, desde el main, lógicamente, para que las funciones se ejecuten, la analógica de emergencia y proceso, bueno, pues llamo a la de emergencia, que la cojo de aquí y la arrastro, llamo a la analógica, que la he cogido de aquí y la he arrastrado, y llamo a la de proceso. Y ya está. Este es todo el programa. Entonces vamos a simularlo. Tengo sacado ya el dispositivo de antes, el dispositivo, el PLC. He hecho antes un PLC SIM pulsando en este botón, con lo cual lo tengo ya incluso en marcha. Podría verlo en cualquiera de los bloques.
por ejemplo aquí. Puedo ver que está en marcha y que no hemos empezado. Vale. No hemos empezado, con lo cual está en emergencia. Vale. Bueno. Eso en primer lugar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que coger con el net to PLC sim, ¿vale? Añadir el PLC 001, ahora 127. Bueno, podía hacerlo de otra forma, cancela. Con file, open, y entonces si le digo modificar para verlo, tengo esto, es lo mismo que iba a hacer, 127.001, 192.168.01, ¿vale? Y ahora le digo start al servidor. Y ya lo tengo preparado para probar. Vamos ahora al Machines Simulator. Bien, dentro del Machines Simulator, si me voy abajo, les recuerdo que esto está la diferencia del tutorial 13, por ejemplo, al 14, es que en el 13 no cogí una foto, digamos, del tutorial 14 y la puse en su directorio, en su carpeta. Entonces, como sí que lo hice en la 14, me aparece aquí. Le doy a Start y entonces, bueno, pues ya tengo aquí el tutorial 14, que lo que tengo que hacer es ir a Drivers. Tengo dos formas, o bien hacer lo que hice en el tutorial pasado, o bien Open Driver Configuración, comunica.drv, lo cargo y ya está. Vale. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, si vamos a configuración, por revisarlo, tenemos las entradas digitales desde el Start Byte, el 2, longitud 2, esto ya se lo dimos el otro día, y las salidas digitales, las salidas digitales y las entradas digitales, ¿vale? Y ahora, las entradas analógicas lo tengo que decir por el db número 2 para escribir y para leer del número 1. ¿Esto de dónde sale? Muy bien. Esto sale de aquí. Este es el db1 y este es el db2. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que coger esos. Bien, pues ahora ya, como hemos visto, ya tenemos aquí todas las PLC salidas, las PLC entradas, las entradas analógicas y las salidas analógicas, ¿vale? Entonces ahora ya le digo exit, start driver and exit, con lo cual se me viene aquí. Si yo le pulso a la seta, se me pone en rojo y se me apagan estas luces. Si yo saco la seta, se me pone esto, la amarilla, en parpadeo. ¿Para qué? Para invitar a pulsar la amarilla. Pulso la amarilla y se me pone la verde ahí. Bueno, voy a subir esto pulsando la tecla Alt. Vale, entonces yo ahora, al pulsar la verde, si me acerco con el W, veo que aquí tengo 0 de velocidad. Entonces yo le doy al potenciómetro y ya tengo cada vez más velocidad. Esa la detecta, la tira ahí. Esa la detecta, la tira ahí. Esa no la detecta porque es por debajo y pasa.
izquierda, con la D a la derecha, con la W me acerco y aquí le puedo dar más velocidad. Bueno, si me retiro un poco pulsando por ejemplo la Alt y el ratón, aquí veo la velocidad. Si le quito velocidad o le doy o le quito, se va a notar que va más despacio o más rápido. Ahí va más rápido, incluso se me pasa, ¿vale? Tendría que hacer ahí, todavía va rápido. Ahí ya va más lento. Bueno, es escoger la velocidad óptima. Ahí por ejemplo estaría en su óptima velocidad. Por eso digo que colocando la fotocélula más aquí y tomando tiempo, pues eso, vamos a ver que está funcionando el programa Siemens. Bueno, esto es el de emergencia. Vamos a ver. Si yo paro, para. Entonces aquí está en paro. Si le pulso marcha, irá a marcha. En marcha, si le pulso paro, irá a paro. Vale. En cualquier sitio, si le pulso emergencia, va a emergencia. Vale. Y ahora en emergencia, si le quito emergencia, está en rearme. Vale. En emergencia, al quitarle emergencia, se va a rearme y está en rearme. Aquí en rearme, cuando le pulse rearme, se pone en paro. ¿Vale? Bueno, y así sucesivamente. Después el tema de las luces. Pues aquí lo vemos cómo va. Por ejemplo, la del botón de marcha es esta. ¿Vale? Esta es la luz del botón de paro. La luz del botón de rearme, que si pulsamos marcha desaparece esta aquí tal, y después pulsándole la seta desaparecen todas y la única que aparece es la de la baliza, la roja. Quito la seta. Estas tres son las de la baliza. Vale. Pulso el rearme y pulso marcha. Y estas son las de la baliza. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo por hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, bueno, podíamos haber analizado analógica, podíamos haber analizado la secuencia, pero vamos, tampoco tiene mucha más historia. Donde más secuencia hemos puesto ha sido en emergencia y lo hemos analizado de arriba abajo. Entonces yo creo que con esto es más que suficiente para, bueno, pues por el vídeo por hoy.
Espero verles en el próximo y bueno, intentaremos ir superándonos poco a poco. A mí el programa Machine Simulator, continúa sorprendiéndome siempre en positivo y vemos que no nos hace falta meter nada extraño para comunicarnos con él. Bueno, lo único, claro, lógicamente, eh, lo que sería la simulación de la Ethernet, lógicamente, para simular que sale del PC y vuelve a entrar en el PC, en Machine Simulator. Bueno, pues espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.